toxinas BT son las toxinas naturales generadas por la bacteria Trigénesis y a través de transgénesis se inserta en las semillas de maíz o de soja que hacen que la planta de maíz se convierta venenosa y secreta toxina BT. Estas toxinas BT, como dicen que los ingenieros, que como era la explosión de la bacteria en el suelo, eran naturales. Pero había ínfimas cantidades de esas toxinas y ahora los campos de BT tienen enormes cantidades de toxina BT y nadie sabe la toxicidad de BT. Salvo algunos de nuestros científicos que están investigando toxina BT, que han publicado sobre toxina BT y que hoy van a estar acá contándonos sobre sus resultados. Así que bueno, tenemos también la suerte de contar con Alicia Mazzarini, que es una investigadora de nuestra universidad, muy reconocida, muy comprometida con una larga trayectoria en una línea de ciencia comprometida con las necesidades de estudiar los problemas o intentar dar respuesta, explicación a los problemas de nuestra gente. Así que bueno, empezamos con esta mesa. Después vamos a tener las mesas de alternativas agroecológicas y de alimentos y agrotóxicos en nuestra mesa. Y después tenemos la mesa de los abogados y la de las organizaciones de resistencia y el plenario. Ese es el plan. Si vamos todo bien, a las 5 o 6 de la tarde estamos terminando. Así que esperemos poder avanzar. Bueno, empezamos. Lo dejo con Alicia y muchas gracias a todos por venir. Bueno, buenos días. Acá tenemos una mesa de lujo con 3 investigadores que han producido trabajos especiales con contestatarios que apuntan a echar luz sobre este problema que estamos discutiendo en el Congreso. Y bueno, vamos a presentar primero a la doctora Andrea Randi, que va a comenzar en la ronda de presentaciones. Ella es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, es investigadora del CONICET, es docente de la Cátedra de Bioquímica Humana de acá de la Facultad de Medicina y trabaja en el Laboratorio de Efectos Biológicos de Contaminantes Ambientales. La charla de ella se trata de disruptores endocrinos, cáncer de mama y reproducción. Así que bueno, vamos a comenzar con Andrea. Cada uno de los expositores va a exponer durante media hora y finalmente vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces les pido que si tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre las presentaciones, vayan apuntándolas y al final vamos a hacer una ronda de preguntas dirigida a los 3 investigadores, compartiendo un poco la puesta en común. Así que bueno, los dejo con Andrea. El pasador. Sí. Bueno, buenos días. Les agradezco a todos los organizadores de este congreso por haberme invitado. Estoy, la verdad, muy contenta de estar acá con ustedes. Perdón. No, si no había desenchufado. El próximo que me vuelva a patear el cable que enchufe el cañón, lo echo. Debe haber sido yo acá. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y compartir Monsanto Pérez. El fantasma de Monsanto. Me vinieron a patear el cañón, escucha. Pero nada, disculpe, ya está solucionado. Bueno, yo, como decía la doctora Mazzarini, trabajo acá en la Facultad de Medicina y desde hace ya 18 años trabajo con contaminantes orgánicos persistentes. Antes comencé como estudiante trabajando en metales pesados y su efecto en los peces, con psicología acuática, y luego me pasé a ciencia básica en salud. Y bueno, tengo mi laboratorio acá en la Facultad de Medicina. Espero ser lo suficientemente clara y que no se aburran con mi exposición. Para pasar a la exposición. Ahí te llevo. Bueno, voy a hablar de disruptores endócrinos
que son sustancias químicas naturales o fabricadas por el hombre, que tienen efectos nocivos sobre las hormonas, sobre la fabricación de hormonas, sobre la metabolización de hormonas y la función de las hormonas, ¿sí? Pueden actuar sobre los receptores hormonales. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, dentro de nuestro organismo tenemos varios tejidos y glándulas que producen hormonas. Cada una de estas hormonas tiene función en diferentes órganos. Por ejemplo, las hormonas tiroideas de la glándula tiroides se sintetizan en la glándula tiroides, se liberan al torrente sanguíneo y tiene efecto en diferentes tejidos. Disculpen. Entonces, los disruptores endocrinos pueden actuar a muy bajas dosis, tienen mayor efecto en momentos más sensibles de la vida, como en el feto, el embarazo, el amamantamiento, la pubertad y la menopausia. Tienen dosis respuestas no lineales, o sea, no actúan como normalmente como un tóxico a mayor dosis, mayor efecto, sino que tienen más efecto a dosis más bajas. Actúan varios disruptores endocrinos a la vez en el ambiente, tenemos efecto cóctel. La sumatoria de esos disruptores puede dar un efecto mayor o menor, ¿sí? Son ubicuos, se encuentran en aire, alimento, agua, en diferentes muestras humanas como orina, suero, cordón umbilical, pelo, grasa corporal y leche materna. Salió un trabajo nuevo, un review, que habían estudiado la cantidad de compuestos químicos que había en el cordón umbilical de 180 bebés recién nacidos y había más de 200 compuestos. Eso es porque la mamá está expuesta y pasa a través de la placenta al bebé. No es posible establecer una dosis segura de exposición. ¿Por qué? Porque justamente como tienen muchos, mayor efecto a baja dosis, es difícil establecer un umbral de dosis segura. Tienen efectos multigeneracionales, o sea, afectan la expresión genética por epigenética y pasan a otras generaciones. Y presentan latencia, o sea, los efectos negativos, si está expuesto el feto, se pueden dar en la vida adulta o en el hijo de ese feto. Los efectos de algunos de los disruptores endócrinos, algunos que se llaman compuestos tipo dioxina porque se unen a un receptor específico, que es el receptor de hidrocarburos aromáticos. Ese receptor está en el citosol de las células, de la mayoría de los tejidos, y no es que es un receptor que es para la contaminación, porque no pasaron tantos años a nivel evolutivo para que nuestro organismo pudiera generar un receptor contra el contaminante, sino que ese receptor ya existía porque se unían sustancias químicas naturales que vienen de plantas, ¿sí? Y que, se unen a ese receptor para metabolizarse. Justamente ese receptor ahora se usa para muchos de los compuestos orgánicos persistentes que nosotros estamos expuestos. Al unirse a ese receptor pueden llevarse a cabo un montón de efectos como inducción de enzimas que metabolizan drogas, vía de señalización alterada del receptor de estrógenos. Muchos de estos compuestos son estrogénicos, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez o leído de los xenoestrógenos. Los xenoestrógenos son sustancias que están en el ambiente y que se pueden unir al receptor de estrógeno y tener efecto estrogénico. Y algunos tienen efecto antiestrogénico también. También producen porfirias, metabolismo lipídico desregulado, utilización del tejido adiposo marrón. Esto es muy interesante porque antes se creía que el tejido adiposo marrón solamente estaba en el feto, ahora ya se sabe hace más de 15, 20 años que el adulto tenemos un montón de pedacitos por todo el cuerpo y que el tejido adiposo marrón también actúa no solamente en la termogénesis, sino en obesidad y en diabetes. Disminución de la fertilidad, promoción tumoral, activación del receptor de hormonas tiroideas, disminución de la tiroxina sérica. Los primeros trabajos de hace 20 y 30 años con respecto a compuestos ambientales
se hicieron sobre el efecto que tenían sobre las hormonas tiroides, y lo que veían es que disminuía la T4 en sangre, ¿sí? Bueno, embriotoxicidad, hiperoxidación lipídica, inmunosupresión y disfunción cardíaca. Bueno, algunos de estos compuestos, tipo dioxina y organoclorados, fueron encontrados en un trabajo que se hizo en la maternidad de Sardá. La doctora del Pasellán estuvo juntando muestras de leche materna durante más de 10 años de las mujeres que iban a parir al hospital, y encontró en la mayoría de las muestras al menos 2 de estos compuestos. Uno es el hexaclorobenceno, que es un fungicida organoclorado, y otro es el diclorodifenildicloretileno, que es el metabolito del DDT, que ya está recontra prohibido hace un montón de años. Bueno, estos se acumulan en tejidos grasos, producen cáncer, infertilidad, enfermedades autoinmunes, y los más afectados son mujeres embarazadas, bebés y niños. Estos compuestos se liberan de la industria y también se utilizan en el campo, si bien ya están prohibidos, pero algunos lo siguen usando. Y cuando la vaca come el pasto, se acumula en el tejido graso de la vaca, y después cuando comemos la carne o tomamos la leche de la vaca, nos queda en nuestros tejidos, y después la mamá, cuando amamanta, pasa al bebé. Está ya bastante estudiado que una forma sencilla de saber si una población está expuesta es tomar muestras de leche materna y analizar los compuestos que están en la leche. ¿Sí? Es fácil y bastante sencillo de hacer. Bueno, nos preguntamos si los compuestos orgánicos persistentes son frecuentes en nuestro país. Sí, hay un trabajo de Maite y colaboradores del 94 de la Universidad Nacional del Litoral que analizaron presencia de pesticidas organoclorados en muestra de leche de vaca pasteurizado para consumo humano. Usaron todas las marcas que conocemos y encontraron varios organoclorados en la leche de consumo. Después el trabajo de la doctora del Pasellán, que les conté recién, y el trabajo de Muñoz de Toro y colaboradores de la Universidad Nacional del Litoral, donde estudian niveles de pesticidas organoclorados en tejido adiposo mamario de mujeres de la zona, y encontraron un 85% de mujeres con DDE y hexaclorobenceno y un 75% con beta-hexaclorociclohexano. Bueno, muchos de estos compuestos tipo dioxina tienen un mecanismo de acción que tiene que ver con este receptor que ya les contaba. En resumen, el compuesto atraviesa la membrana plasmática porque es lipídico, y en el citosol se puede unir a este receptor de hidrocarburos aromáticos y seguir 2 caminos. Un camino donde se pasa al núcleo de la célula y puede modular la expresión de genes, ¿sí? Algunos aumentarlos y otros disminuirlos. Y por otro lado, un camino de membrana donde puede activar a receptores de factores de crecimiento que se sabe que están involucrados en proliferación y migración, invasión y todos los procesos carcinogénicos. Bueno, en particular en nuestro laboratorio trabajamos con el hexaclorobenceno. Este compuesto fue clasificado por la IARC como grupo 2 de posible carcinógeno humano. Se han observado varios efectos sobre la salud, como disrupción endócrina, porfiria, desórdenes inmunológicos, síntomas neurológicos y disfunciones tiroideas. Los usos, bueno, se ha usado como fungicida, preservante de la madera, industria del aluminio, neumáticos y pirotecnia. Si bien en el 93 su uso fue restringido y en el 2000 fue prohibido en nuestro país, actualmente sigue apareciendo en las muestras humanas y en las muestras de suelo, de aire, de agua. Por un lado porque se sigue usando, y por otro lado porque al no degradarse permanece más de 50 años en el ambiente. Las fuentes de exposición son en alimentos grasos, leche, queso, carne, en el aire y a través del útero materno. Se acumulan tejidos grasos como todos estos compuestos, y bueno, es un compuesto tipo de dioxina porque se une a este receptor de hidrocarburos aromáticos.
Bueno, en estudios previos de nuestro laboratorio nosotros comenzamos con este tóxico a trabajar en ratas, donde lo dábamos como un promotor tumoral, inducíamos tumores mamarios en rata con N-nitrosametilurea y después por intubación gástrica hacíamos una solución acuosa y le dábamos a las ratas durante 30 días. Y eso lo que provocaba es un aumento en el número de tumores por rata, aumento del volumen tumoral y en la malignidad de los tumores. Luego lo que vimos, analizando diferentes tipos de proteínas y receptores en esas glándulas mamarias y en los tumores, vimos que estaba activado el receptor de estrógeno. Luego empezamos a estudiar en cultivos celulares el efecto de este pesticida y observamos que induce proliferación celular en una línea de cáncer de mama humano que es el MSF7, que tiene receptores de estrógeno positivo. En cáncer hay, cuando comienza el tumor, empieza a proliferar, es como un tumor benigno que expresa receptores de estrógeno, y después, a medida que va progresando la enfermedad, se va haciendo más maligno y ya deja de expresar los receptores de estrógeno. Bueno, las concentraciones que nosotros usamos en nuestro laboratorio del hexaclorobenceno son similares a las encontradas en el ambiente. Tanto en cultivos celulares, por ejemplo, usamos estas dosis micromolares, y en suelos humanos, por ejemplo, la dosis de 5 micromolar fue encontrado en suelos humanos de poblaciones altamente contaminadas en España y la de 0,5 micromolar en suelos humanos de la población general en Francia. Y en modelos animales, también las dosis usadas son similares a las encontradas en China o en Italia. Bueno, entonces para comenzar los estudios de nuestro laboratorio en cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud, desde los años 70 hasta el momento, en todos los países de Europa está aumentando el número de nuevos cánceres de mama. Cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres, y en los últimos 15 años se ha observado también un aumento muy significativo en hombres de cáncer de mama, que antes no se veía tanto. Bueno, en Argentina, estos son datos del Ministerio de Salud, de los medio viejitos, ¿no? 2003-2007, se ve que de toda Latinoamérica los que más tenemos cáncer de mama somos Argentina y Uruguay. Uruguay nos gana. Dentro de Argentina tenemos mayor frecuencia en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Cuyo, luego en la zona pampeana, en la Patagonia, y la zona menos afectada es el noroeste. Bueno, para recordarles las diferentes etapas del proceso de cáncer, tenemos un tejido normal. Ese tejido, por algún cambio en las células, que puede ser una mutación genética o no, puede ser simplemente una exposición a algún tóxico, o puede ser el intercambio, la relación entre las células epiteliales y las células, las otras células del estroma. Hay intercambios de factores que hacen que en algún momento se desencadene la mayor proliferación. Eso va formando un tumor que mientras se mantenga benigno se va a mantener, estable en el sentido de que crece pero no migra, pero luego puede haber cambios en esas células que hacen que empiecen a migrar, ¿sí? Hay un cambio de fenotipo, las células en vez de ser epiteliales se hacen, más abusadas, y comienzan a migrar, van hacia el torrente sanguíneo y invaden otros tejidos. En el caso del cáncer de mama, los tejidos que más ocurre la metástasis es el pulmón, el hígado y el cerebro. Bueno, también el hueso. Bueno, uno de los primeros trabajos que les quería contar lo hicimos en nuestro laboratorio, en esta línea celular de cáncer de mama humana, que no tiene receptores de estrógeno, es una línea celular más maligna, metastásica, y estudiamos cómo el pesticida activa estos caminos de señalización que tienen que ver con el cáncer de mama y la migración celular.
Para estudios de migración celular usamos el ensayo de la herida, que es un ensayo bastante sencillo, y lo que se hace es, las células en cultivo crecen como en botellas de plástico o en placas. Eso crece como si fuera una monocapa, ¿sí?, de células, y se hace una herida con una punta de una pipeta, se hace como una calle, y a las horas, a las 10 y 20 horas, vemos como las células empiezan a migrar para tocar esa calle. Eso está buenísimo, se puede incluso, si hay una cámara acoplada al microscopio, se puede hacer un video y se ve cómo las células van migrando. Bueno, nosotros hicimos este tipo de ensayos con diferentes dosis del pesticida, con estas células, y observamos que tanto a las 10 horas como a las 20 horas había un aumento significativo en la migración. Bueno, en otro trabajo estudiamos la acción de este pesticida en el crecimiento tumoral y en la metástasis en diferentes modelos animales, con las mismas células de cáncer de mama humano, que son metastásicas y que no expresan receptor de estrógeno. Una de las cosas que estudiamos en estas células es la activación y expresión de las metaloproteasas. Las metaloproteasas son unas proteínas que tienen estas células tumorales que van migrando al ambiente, ¿sí?, afuera de la célula, y eso hace que vaya carcomiendo, digamos, la matriz extracelular y que se vaya haciendo camino para la migración e invasión. O sea, cuanto más de estas metaloproteasas se expresan, más maligna se hace la célula, digamos. Y bueno, observamos que el pesticida aumentaba tanto la activación de estas metaloproteasas como la expresión. Luego hicimos estudios de animación celular. Esos estudios se colocan las células como unos embuditos que tienen agujeritos. Entonces se dejan ahí las células durante 24 horas y después se estudia la cantidad de células que migraron por esos orificios, ¿sí? Y bueno, y observamos que el pesticida aumentó la invasión de estas células. Luego hicimos ensayos de metástasis espontánea. Estas células, como es una línea tumoral humana, las inyectamos en ratones inmunodeprimidos para que no haya rechazo, y se las inyectamos a los cordones mamarios y fuimos midiendo el volumen tumoral, o sea, el tamaño de los tumores a lo largo del tiempo durante 30 días, a medida que íbamos inyectando también los ratones durante 3 veces por semana. Lo que encontramos fue que aumentaba el volumen tumoral, ¿sí?, y el peso de los tumores, fundamentalmente a las dosis más bajas de exposición del tóxico. Y en esos mismos tumores también encontramos un aumento de metaloproteasas. Luego, con otra línea tumoral, la C4HI, que son tumores mamarios de ratón, usamos estos ratoncitos Balcé, porque bueno, como esta línea es de ratón, no había rechazo. Hicimos el mismo esquema y encontramos un aumento significativo del volumen tumoral y del crecimiento de los tumores a la mayoría de las dosis. Luego estudiamos metástasis, que hubo metástasis en pulmón y en hígado en la mayoría de los ratones. Acá podemos ver las fotografías de histopatología. Esto es un pulmón normal, esto es una metástasis en el pulmón en los ratones de vehículos que no tienen el pesticida, y esta metástasis más grande con el pesticida. En hígado, bueno, esto es un hígado normal, una metástasis con los ratones sin el pesticida, el vehículo, y esta más grande con el pesticida. Bueno, lo que observamos es que aumentaba el número de metástasis en pulmón a las dosis de 0,3 y 3, o sea, las dosis más bajas, y en hígado a la dosis de 0,3. Y en el último modelo, este se llama modelo experimental, porque lo que se hace es inocular las células metastásicas directamente en la vena de la cola del animal, y entonces va por sangre y directamente se ubican en el pulmón. Esta es una foto de los pulmones. Cada uno de estos granos que ven blancos son metástasis enormes.
Se cuenta entonces el tamaño con una lupa, se cuenta el tamaño, digamos, de cada una de las metástasis y la cantidad de metástasis. Lo que encontramos es que la mayoría de las dosis tenían metástasis igual que el vehículo, y encontramos diferencias no en las metástasis menores, sino en las metástasis mayores, que había un aumento significativo en la dosis intermedia. Bueno, como último, el último trabajo que hicimos fue estudiar angiogénesis, que la angiogénesis es un paso muy importante en el desarrollo tumoral. Los últimos trabajos, no sé si escucharon, Gabriel Rabinovich es un investigador del CONICET muy prestigioso, viene de la Universidad de Córdoba y está trabajando hace años en la relación que hay entre el sistema inmune y el crecimiento tumoral, y el año pasado, hizo grandes aportes con respecto a cómo ocurre todo esto de la angiogénesis, y los tratamientos que se podrían hacer para disminuir el crecimiento de los vasos. Entonces, en las etapas de la angiogénesis, lo que ocurre al principio, es un switch angiogénico. Es un switch angiogénico, que es que las células tumorales que están cercanas a un vaso sanguíneo liberan factores que hacen que ese vaso sanguíneo empiece a crecer, empieza a hacer ramificaciones hacia las células tumorales y se empieza a ramificar, y a medida que crece el tumor crecen también los vasos sanguíneos. En este trabajo lo que hicimos fue inocular estas células que venimos trabajando siempre, las MDA, a los ratones Newt, y estudiamos el switch angiogénico que pasaba en 5 días, y analizamos con fotos y contamos el número de vasos sanguíneos que hay en cada uno de los tratamientos, y aumentó el número de vasos sanguíneos por milímetro cuadrado en las últimas dosis. También estudiamos la expresión del factor de crecimiento epidérmico vascular, que es el que modula todos estos procesos. Finalmente, estudiamos la migración celular con células endoteliales. Estas células son de endotelio de mama, humana. Y vimos que el pesticida aumentaba la migración y también aumenta la expresión de este factor. Y finalmente aumenta también la tubulogénesis. Estos son unos experimentos muy lindos que se hacen con células de vaso sanguíneo, con células endoteliales, donde se siembran las células como una gelatina, ¿sí? Y entonces ya al otro día se empiezan a formar vasos sanguíneos en el tubo, ¿no? Es increíble, está buenísimo. Entonces, lo que se mide es el largo de los túbulos, ¿sí? De los vasos sanguíneos, y las ramificaciones. Y observamos que el pesticida aumentaba tanto los vasos sanguíneos como las ramificaciones. Entonces, el mecanismo de acción del hexaclorobenceno en cáncer de mama, encontramos que aumentaba la proliferación, el crecimiento tumoral, la migración, la invasión hacia otros tejidos, la metástasis en pulmón y en hígado, y la angiogénesis. Tengo lo de endometriosis, pero no llego, no sé, no lo doy. En 3 minutos le voy a dar la de endometriosis. Hace 3 años empezamos con estudios en reproducción. Tengo que hacer un curso para mostrar esto también. Entonces, hace más o menos unos 15, 20 años empezó a estudiar el efecto de los contaminantes ambientales sobre la endometriosis, que es la presencia y crecimiento del tejido endometrial fuera del útero. Generalmente las mujeres se dan cuenta porque tienen muchos dolores, calambres en las piernas, en la espalda. Esto lleva a la subfertilidad y muchas veces a la infertilidad femenina, le afecta al 10-20% mujeres en edad reproductiva, 20-30 mujeres con subfertilidad y 40-60 mujeres con dismenorrea. La endometriosis entonces al principio se pensaba que era cuando uno tiene la menstruación había menstruación retrógrada, se iba por las trompas de falopio y entonces se acumulaban las células en el ovario,
en la parte de afuera del útero, en el intestino y en diferentes lugares digamos, de la cavidad. Sin embargo, ahora se encontró que todas las mujeres a veces tenemos, digamos, estas menstruaciones retrógradas, por lo tanto, vieron que había otros causales, como por ejemplo problemas en la respuesta inmune y problemas endócrinos, ¿sí? Y después también hace más o menos 15 años se empezó a encontrar que la exposición a contaminantes ambientales podría también producir endometriosis. Bueno, en las lesiones de endometriosis hay crecimiento endometrial dependiente de estrógenos, que está inhibido por progesterona, hay aumento aberrante de la expresión de aromatasa, que es la que produce el estrógeno, el receptor de estrógeno beta suprime la expresión del receptor de estrógeno alfa y de los receptores de progesterona y estimula la actividad de la ciclooxigenasa y aumenta la prostaglandina, que todo esto lleva a la inflamación. Esta prostaglandina E2, muchos médicos, investigadores le echan la culpa a esta prostaglandina de todos los dolores de la endometriosis. Vieron que las concentraciones son enormes en el líquido peritoneal y que este aumento en la prostaglandina promueve invasión y sobrevida a las células endometrióticas, produce dolor pélvico y estimula la síntesis de estradiol en las lesiones. Los disruptores endógenos podrían activar procarcinógenos, estimular el metabolismo y síntesis de estradiol, producir factores de crecimiento proinflamatorios. Bueno, nosotros empezamos con esto hace poquito en ratas, que también le damos el pesticida por boca a las ratas, y lo que hacemos es colocar pedacitos de útero en las diferentes partes del intestino y ver cómo se forman las lesiones y cómo progresan. Ya terminé. Bueno, entonces lo que vimos es que con el tratamiento del pesticida, estas son las lesiones que las ponemos con un puntito de hilo, ¿sí? Y entonces después de un mes de darle, esta es una lesión vehículo, miren cómo crece con el hexaclorobenceno a la dosis más baja, esta es de 10 y esta es de 100. Entonces que aumenta el volumen de las lesiones con la dosis. Después estudiamos la densidad vascular y vimos que había un aumento significativo a la dosis de 10, de 1 y de 100, o sea, todas las dosis. Y no solo en las lesiones endometriósicas, sino también en el endometrio utópico. Estudiamos también las metaloproteasas, que vimos que estaban aumentadas, la ciclooxigenasa 2 y el TNF-alfa, que es el líquido peritoneal. Bueno, o sea que nuestros resultados demuestran que el tratamiento de ratas con el hexaclorobenceno favorece el desarrollo de endometriosis, alterando parámetros inflamatorios y fenotípicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea. Ahora va a tener el doctor Rafael Lasmanovich. Él es investigador de CONICET, es profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, y su presentación se refiere al ecocidio de anfibios. Hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias, y para mí es realmente un honor estar con todos ustedes acá compartiendo mi trabajo de los últimos casi 20 años, así que voy a tratar de hacer lo más rápido posible esto, sin dejar de agradecer a todo el equipo que me acompaña y a un montón de gente por ahí que que todavía no está entrada ahí, pero realmente somos muchos las personas que trabajan para que todo esto que les voy a mostrar sea realidad de alguna manera. Antes que nada, yo siempre digo que a mí me gusta juntar la ecología
o ver la ecología desde el punto de vista integral, no solo desde qué puede estar pasando a nivel de una enzima o de una molécula, sino qué pasa en el ecosistema. Es lo que se llama ver la integración ecológica en el ecosistema. Por eso, antes que nada, me quiero situar en el gran problema en el cual estoy yo inmerso estudiando fauna silvestre, que es la desaparición de gran parte de los ecosistemas de Argentina por el avance de los cultivos transgénicos. Esto ustedes lo saben seguramente más que yo, y cuáles serían, según las estadísticas de la FEUA del Chaco, algunos de las fechas claves, como ser el ingreso de la soja transgénica al país, el fin de la convertibilidad, la ley de bosque, y probablemente acá pongamos en algún momento algunos de los milagros que se están haciendo en Santa Fe, anunciados hace poco, ¿no? Bueno, acá podemos ver un mapa muy bueno hecho por Darwin, en donde se va viendo como a partir de 1977 hasta el 2010 la devastación de los ecosistemas ha sido casi total, y la invasión de estos cultivos en ecosistemas que no están preparados para este tipo de explotación. De hecho, hasta han llegado a plantarse soja en las islas del delta del río Paraná. A esto es lo que yo realmente llamo un ecocidio, porque estos son ecosistemas que jamás tendrían que estar invadidos por este tipo de práctica agrícola. Son ecosistemas de importancia internacional en cuanto a que son reguladores del clima, ecosistemas buffer, centros de biodiversidad importantísimos. O sea, haber llegado con esta producción en este lugar realmente es un ecocidio, no le queda otra palabra. Bueno, ¿por qué yo estudio las ranas? Bueno, estudio las ranas en principio porque soy biólogo y me gusta, pero aparte de eso, a nivel mundial es justamente el grupo de vertebrados más amenazados por el avance de la agricultura. Esto se está diciendo hace muchísimos años. Esta es una publicación muy reciente, 2015, en donde, como pueden notar, justamente los anfibios son los que tienen los animales vertebrados, en realidad de todos los grupos de animales, porque acá se incluyen hasta las plantas, o sea, solo las plantas, artrópodos, anfibios, reptiles, mamíferos, de los animales son el grupo más comprometido en cuanto a los problemas que tienen con el avance de la agricultura. Esto no es nuevo, simplemente quise traer esto como para reforzar este tema. Y ahora yo quiero situar un poco en dónde yo he realizado la mayoría de mis estudios hace, vuelvo a repetir, unos 20 años que laburo en esto. Yo estoy metido acá. Esto sería, bueno, si lo ven acá, sería Entre Ríos, sería Santa Fe. Acá si vemos en las ecorregiones de la Argentina, bueno, acá están las distintas ecorregiones. ¿Y qué le llama la atención en esto? Acá esto se llama un ecotono. ¿Qué quiere decir un ecotono? Es un lugar donde distintos ecosistemas confluyen. A los que han leído un poco de ecología se van a recordar que los ecosistemas ecotonales son los que albergan la mayor diversidad de especies. ¿Por qué? Porque acá se juntan especies que son de origen chaqueño, origen paranaense, origen pampásico. O sea, los ecotonos vamos a encontrar distintos. Es como ir cuando ustedes van a un desierto y van luego a una pradera, en el medio van a encontrar especies que son del desierto, que son las praderas. Entonces en ese lugar hay una alta diversidad. Pero bueno, ¿qué pasa también en ese mismo lugar? En ese mismo lugar es la zona núcleo de producción de soja en Argentina. Esto también es bastante conocido este mapa. Entonces acá nosotros vemos que tenemos como un conflicto bastante importante en cuanto desde el punto de vista ecosistémico. Bueno, mis primeros trabajos en un principio, yo me dedico a la ecotoxicología junto con la biología, y en estos años yo creo que no sabía todo lo que iba a pasar cuando comencé a estudiar el efecto de los agroquímicos sobre los anfibios en ensayos de laboratorio. Uno de los primeros trabajos que hicimos allá por el año 98 fue demostrar cómo un herbicida muy utilizado producía enormes desastres en los sistemas branquiales de los anfibios expuestos a dosis subletales. Después, otro trabajo que siempre me gusta mencionar
es un trabajo que hicimos en el 2003 también, en forma tal vez hasta inocente, no sabíamos a dónde iba a llegar ese trabajo. Desafortunadamente fue y es uno de los primeros trabajos en el mundo, todavía lo siguen referenciando muchos autores, en donde se demuestra el poder teratogénico del glifosato. Fue un ensayo muy sencillo en donde pusimos larvas de anfibios a dosis subletales de glifosato y observamos un montón de malformaciones que en ese momento tipificamos como malformaciones craneales, malformaciones de la cola, etc. También vimos bastantes alteraciones en el tejido branquial. Bueno, si yo me pusiera a contar los más de 40 trabajos que tenemos publicados con esto, no nos daría el tiempo, así que simplemente los pongo acá a manera de resumen y quisiera mencionar solo algunos que después vamos a retomar un poco. Bueno, entre las cosas que hemos hecho, hemos encontrado como la cipermetrina, que es uno de los plaguicidas más utilizados en Argentina, porque es un inductor de apoptosis, o sea que induce la muerte celular programada de las células nerviosas, todo en anfibios obviamente. Hemos encontrado el poder genotóxico de la cipermetrina, del glufosinato de amonio, del endosulfán, de una lista bastante larga de plaguicidas, eso a nivel experimental. Bueno, después un montón de estudios, todo lo que son el tema de la inhibición de enzimas polinesterasas, también tenemos bastantes trabajos publicados, pero de los que más siempre me gusta nombrar, de los trabajos de campo, que son los que a mí por ahí más me gustan, tenemos en el año 1996 aproximadamente, tenemos los primeros trabajos de residuos de plaguicida en fauna silvestre casi de Latinoamérica. Este trabajo lo hicimos en conjunto con la doctora Argelia Galardón, que es la autora del grupo de trabajo de leche materna que vos mostraste. Bueno, con Argelia ella tenía bastante registro de clorados de peces, nosotros hicimos trabajos sobre anfibios, mamíferos, aves y serpientes, y ya en el año 96 empezamos a encontrar residuos de plaguicida prácticamente por todas partes. También otro trabajo que nos llevó aproximadamente 15 años de muestreo de campo, llegamos a publicar la primera recopilación de anfibios malformados de Latinoamérica. Esto no es nada nuevo, esto no es algo que solo ocurre en Latinoamérica, ocurre en otras partes del mundo, simplemente acá empezó a notarse ahora. Pero los anfibios son extremadamente sensibles a todos los perturbadores ambientales, muy especialmente a los plaguicidas. Justamente en esta recopilación a la cual después voy a retomar, nosotros relacionamos la mayor presencia y tipos de malformaciones con los sitios agrícolas. También tenemos uno de los primeros trabajos de Argentina en donde a campo, yo quiero ver trabajos de campo, donde tipificamos una alteración en los testículos de los anfibios que es muy coincidente o que estaría probablemente indicando la exposición a algunos perturbadores endógenos, como ser plaguicidas que podrían llegar a estar expuestos. Bueno, y ahora me voy a detener todo eso. Si algún día tienen ganas, bueno, por ahí damos algún curso y lo explicamos, pero ahora me voy a detener un poquito más en los últimos dos trabajos que yo considero que son aportes interesantes a la ciencia y al conocimiento y sobre todo a la sociedad, que nos llevó también a encontrar algo que yo hace mucho quería saber qué era esto de los famosos plaguicidas naturales o cosas que ahora se está hablando mucho como que es totalmente inocuo, más conocido como BT, ¿no? Como la famosa, ahora ustedes lo van a nombrar como soja BT, maíz BT, papa BT, hay un montón de sustancias, un montón de cultivos que nosotros estamos ingiriendo en donde se les está introduciendo una toxina que es una bacteria. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que produce una proteína tóxica que afecta el intestino de los insectos. Esto lo descubrieron los japoneses hace más de 80 años y se usa justamente como un plaguicida natural, en cuanto se lo usa directamente en el ambiente. Pero en los últimos años la biotecnología ha hecho que genes de estas
esta bacteria se pueden introducir en las plantas y las plantas mismas produzcan esta toxina. O sea que ahora no hace falta utilizarlo como un bioinsecticida, sino que cuando un insecto plaga consume la planta, está consumiendo, se está expresando la bacteria tóxica y el insecto muere. De lo que más seguramente ustedes conocen, no han oído nombrar, es del maíz BT. Son los primeros cultivos, los maíces que se han extendido a lo largo de todo el mundo y han causado enormes problemas. Ha sido el maíz, pero ahora también viene una oleada prácticamente gigantesca que, por lo que he leído, va a cubrir más de la mitad de la superficie cultivada de Argentina, que es la van a ver como intacta o soja intacta, y llaman intacta porque supuestamente los insectos no la comen. Bien, yo me puse a investigar un poco qué decía la ya conocida Organización Mundial de la Salud sobre el bacilo thuringiensis. Bueno, obviamente decía que era totalmente inocuo, que no producía ningún efecto a ningún organismo no blanco. Hablaba que habían inoculado en animales y humanos y no resultaron ningunos síntomas clínicos. Yo me pregunto cuántos de ustedes acá se inoculan la comida. Yo en general trato de comerla, pero bueno, la gente se supone que así hacen los experimentos. También decían que a los anfibios no les producía absolutamente nada, daba una lista de especies que ellos habían tratado que decía que era muy baja su toxicidad. Yo realmente no creo demasiado en las cosas que leo, después de hacer unos experimentos. Bueno, y habíamos visto que para la Organización Mundial de la Salud, para estos famosos IPCS, tenían una CL50, que es un valor que uno da de toxicidad, de 980 miligramos por litro. Bueno, después de hacer un par de algunos experimentos, ¿qué descubrimos? Que no era tan así, que no era 980, sino que era 22. O sea, como varias veces menos la toxicidad que producía. Al principio no estábamos muy convencidos de los resultados, lo repetimos un montón de veces con distintas especies. El gran detalle que acá habría, no es una crítica, pero simplemente para que ustedes lo sepan, nosotros estábamos utilizando un BTI comercial. Es lo que pasa siempre. Todas estas referencias que da la Organización Mundial de la Salud, todos estos tipos de trabajo, suelen ser con las sustancias puras. O sea, estaban hablando del BTI puro, pero cuando yo estaba utilizando lo que realmente se utiliza en el ambiente, esa toxicidad era bastante más baja, ¿no? Era mucho más letal de lo que supuestamente era. Bueno, pero no solo eso, sino que encontramos que tenía en los sobrevivientes efectos genotóxicos, o sea que producía alteraciones en el material genético de estos animalitos expuestos, con el ya conocido test de los micronúcleos, con el test que se hace sobre las muestras de sangre, y producía un considerable estrés oxidativo, obviamente por los efectos que estaba produciendo. Pero no solo eso, sino que también esta fue realmente la mayor sorpresa. No de la mortalidad, bueno, está bien, podría llegar a ser, pero ¿qué producía? Efectos en el sistema digestivo, donde se supone que no tenía que actuar, porque una de las mayores justificaciones para la utilización de estas proteínas tóxicas es que no afecta el sistema digestivo de los vertebrados, o sea, entre ellos nosotros. Bueno, nosotros sí descubrimos que si bien las afecciones no eran destructivas, o sea, que el sistema digestivo lo que tenía era infiltraciones y los vasos sanguíneos bastante dilatados, existía un efecto sobre el sistema digestivo. Esto, después ya investigando y escribiendo la publicación, descubrimos que no era tan nuevo, ya que en el año 98 unos autores turcos habían hecho un experimento dándole de comer papa transgénica BT a ratones y habían encontrado hiperplasia en el sistema digestivo. O sea que ya la ciencia, ya se sabía, sin embargo son trabajos que a veces está difícil de rastrear, que esta proteína tóxica insertada en los alimentos genéticamente modificados puede alterar el sistema digestivo, en este caso ya es un vertebrado de sangre caliente y no de un anfibio. Pero eso no es nada, también leyendo y escribiendo el trabajo, nos pusimos me enteré
que estas proteínas están siendo encontradas en sangre humana. O sea, hay un estudio muy importante hecho en Canadá, bastante nuevo, que están encontrando estas proteínas tóxicas en tejido umbilical de madres embarazadas. Este es el trabajo original del año 2011. O sea que estos alimentos genéticamente modificados con esta proteína BT, o sea, la proteína BT no es tan inocua como se supone que se cree, como para tenerla tan libremente dando vuelta. No solo eso, sino que se está viendo que en los campos en donde existen cultivos con plantas BT, estas proteínas están entrando a dar vuelta por todos los ambientes. O sea, se está encontrando la expresión de esta proteína en distintos ambientes acuáticos. Ahí es donde yo hago la relación, en donde acá se va a poner en riesgo, ¿no? En el caso de lo que yo estoy estudiando, de lo que yo descubrí, los animales que están viviendo en estos ecosistemas van a tener un nuevo o un plaguicida biológico que nos va a poder afectar. Pero como para no quedar totalmente conforme con todo eso, también me encontré, esto ya no lo menciono en el trabajo por una cosa tipo anecdótica, pero me interesa por ahí comentarla, que yo no conocía mucho el Bacillus thuringiensis, pero ¿qué pasa? El Bacillus thuringiensis parece que está filogenéticamente muy cerca de tres más, del Bacillus cereus, del Bacillus mycoides y del Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis, les comento que es el que se usa en la guerra bacteriológica para producir el anthrax. Una de las cosas más terribles que ha, no sé si inventado el hombre, pero por lo menos usado. Entonces, ya hay algunos autores que opinan, esto supongo que no se ha demostrado todavía, pero hipotéticamente podría llegar a ocurrir, que puede haber con la inserción de genética de estos bacillus en las plantas, puede haber un intercambio de plásmidos, a través de los plásmidos, intercambiar moléculas de ADN, y no sabemos si en algún momento el Bacillus cereus podría llegar a interactuar con el Bacillus thuringiensis y de alguna manera pasar a tener alguna propiedad similar al Bacillus anthracis, lo cual sería realmente terrible. Pero como para generar una duda más todavía, encontré esta noticia que es simplemente anecdótica, pero bueno, seguramente no debe ser cierta. Se ve que hubo una alarma en el año 2001, justamente en la época de las voladuras de las Torres Gemelas, donde estábamos todos bastante alarmados por los terroristas. Bueno, parece que a Argentina llegaron unos 11.500 materiales que podrían llegar a estar contaminados por el Bacillus anthracis. Bueno, aparentemente no era porque no pasó nada, pero ¿qué era lo que tenían? Tenían Bacillus thuringiensis. Obviamente todo esto pasó a la justicia de Argentina y deben estar ahí a punto de sacar la conclusión de esto y informar a la población. Esperen que ya en cualquier momento nos dicen qué pasó. Bueno, acá ya pasa algo de la parte científica como una especie de crítica, ¿no? Pero me quise poner a leer un poco de cómo todas estas sustancias, o cómo Argentina regulaba el uso de todos estos productos, o de estas nuevas tecnologías que iban a hacer que estas proteínas tóxicas de golpe estén en todo el ecosistema. Bueno, me puse a buscar un expediente de aprobación del 11 de abril de 2014 de cómo se aprobaban estas. Bueno, lo que lamento informar es que generalmente todos estos expedientes no tienen autores, no tienen citas bibliográficas, es muy difícil ir. Todo eso que yo les mostré sobre citas bibliográficas, bueno, acá no está. O sea, es muy difícil saber quién es el autor de esto, en qué hacen referencia, simplemente aprueban. No se encontraron objeciones científicas para su aprobación de todas sus recomendaciones intermedias desde el punto de vista de actitud alimentaria, humana y animal. Seguramente hicieron los experimentos, etcétera, etcétera, pero acá se aprueban así. Simplemente por equivalencia calórica nosotros podemos consumir estas plantas y estas plantas pueden llegar a contaminar el ambiente. Probablemente en Europa tengan otros recaudos porque todo este tipo de cosas en general no la están usando tanto como acá. También quise ver un poco
estudios más completos. Bueno, hay un Consejo Argentino para la Información y Desarrollo de la Biotecnología que también habla de las proteínas, estas llaman proteínas CRI. También habla de los experimentos que hicieron con abejas, todo para informar que no son tóxicas ni para la población humana ni para la fauna silvestre. Entonces me llamó esto la atención. Dice, no se observa un efecto de supervivencia, inmovilización o toxicidad subital informadas para el pequeño insecto acuático Daphnia magna. No sé de acá si tenemos algún biólogo acá presente y si qué le suena raro acá. Bueno, lo raro es que la Daphnia magna no es un insecto. Le digo que es un crustáceo. Bueno, o sea que se ve que copian y pegan así a la Bartola, y estas serían las consecuencias de por qué todas estas cosas no tienen cita y nadie se hace cargo. También con un momento voy a poner a escribir, total, mi nombre no va a aparecer en ninguna parte. Bueno, lamento informarle a la gente que escribió esto que hay un trabajo nuevo, 2015, hecho por un eminente científico brasileño que tuve el honor de conocer en el Congreso de Salud Socioambiental, el doctor Noraí, que trabaja justamente en la contaminación genética producida por los organismos transgénicos, que demuestra experimentalmente cómo justamente la Daphnia magna, el insecto Daphnia magna, según los científicos argentinos, no sé si son científicos, son los empleados de ese lugar, produce efectos reproductivos muy importantes justamente en la Daphnia alimentada con maíz transgénico. Estos animales no fueron nada más que, no fueron expuestos a ningún plaguicida, fueron alimentados con maíz transgénico y se les produce, estos son, para los que han estudiado un poco de biología, estos insectos, ya dije mal, estos crustáceos producen unos huevos de resistencia que se llaman efipios cuando están expuestos a estrés ambiental muy grande. No solo eso, sino que también encontró problemas en el crecimiento, en la tasa reproductiva. Evidentemente lo que le estaba pasando a estos organismos estaban afectados por la proteína tóxica. Lo único que tenían que les podía afectar porque no estaban expuestos a ningún plaguicida. Son científicos repatriados. Bueno, rápido porque se mueve el tiempo. Pasemos a otra cosa. Otra de las últimas cositas que encontramos y que me interesa sobremanera contársela, que ya la he contado en otras oportunidades, pero seguramente no todos lo han visto. Hemos publicado también ahora en el año 2015 un trabajo que yo considero muy interesante, de por lo menos de continuar, que es alteraciones en los niveles del ácido retinoico de animales expuestos a los agroecosistemas. Para recordar un poco, el ácido retinoico es un mensajero químico muy necesario en la reproducción o en la embriogénesis de los vertebrados, que básicamente tiene la capacidad de alterar la transcripción de algunos genes. Esto es, en biología de vertebrados se ve en las primeras bolillas el rol de los retinoicos en el desarrollo de los vertebrados, pero bueno, tiene una función muy específica durante el desarrollo de los vertebrados y tiene que estar en una proporción muy exacta, y ahora vamos a ver, ustedes seguramente recordarán lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo. Bueno, acá sería un ejemplo de qué pasa en el rondoencéfalo cuando falta o sobra ácido retinoico. Estas son las consecuencias que podría haber en el cerebro, pero bueno, lo más interesante es que nosotros vamos ya se sabe que el ácido retinoico desde hace bastantes años es afectado por distintos plaguicidas, o sea, el metabolismo del ácido retinoico es afectado por los plaguicidas. Esto ya había sido nombrado desde el año 2006, seguramente antes, no he visto trabajos más viejos, pero este trabajo yo considero muy importante, el trabajo del 2005. En Canadá, ¿qué habían encontrado? Habían encontrado que en una zona agrícola, si buscaban ranas expuestas a plaguicidas y contrastaban los valores de ácido retinoico con las no expuestas, encontraban diferencias.
¿Y a qué atribuían la diferencia? Las atribuían a la exposición a los distintos contaminantes, sobre todo herbicidas que había en esos agroecosistemas. Acá hay alguna lista de los herbicidas que había en el ecosistema. Este trabajo yo les voy a contar por qué es tan importante. Bueno, hay otros trabajos también que hablan de la disminución del ácido retinoico, pero más que nada acá quiero hacer una especie de ustedes ya todos han hecho homenaje, pero como el pequeño homenaje mío al querido Andrés, esto es justamente lo que había descubierto Andrés que había postulado que el glifosato producía efectos sobre el metabolismo del ácido retinoico. No hace falta que explique todo esto porque ustedes seguramente lo saben mejor que yo. Entonces, ¿qué era lo que nosotros de alguna manera aportamos? Bueno, aportamos que al igual que en Canadá hace varios años,